Wow. Y vamos a hablar de algo que yo sé que no vamos a tener muchos amenes, pero bueno, toca, ¿verdad? Toca enseñarle esto también a la gente. Vamos a hablar de la obediencia. Dile a la persona que está a tu lado, prepárate, acomódate. Dile, van a hablar de la obediencia. Ya quedé difónico, pero gloria a Dios. Vale la pena gritar por el Señor. Ven conmigo a Mateo 21, 28. Rápidamente. Pero ¿qué os parece? ¿Quién está hablando ahí? Jesús, ¿verdad? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero, esto pasa hasta en la vida real. ¿Quiénes son padres aquí ya? Levante su mano. De hijos grandes ya, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si esto sucede. Y acercándose al primero, le estoy hablando 2000 años antes, o sea que Jesús veía eso normal en las familias, de lo que sucedía. Y acercándose al primero le dijo, hijo, vea hoy a trabajar en mi viña. Imagínate, si mi mamá me mandaba a la tienda, mi mamá iba a hacer el almuerzo, entonces me decía, ve y cómprate, porque antes vendían todo por menudeado, ¿verdad? Ahora toca ir a los centros comerciales y comprar la quincena y todo. Pero me decía, ve y cómprate el aceite. Entonces cuando yo llegaba me decía, ay, se me olvidó la sal, cómprate la sal. Y yo quedé traumatizado, mi hermano. Porque para el almuerzo me mandaba como 10, 15 veces a la tienda. Y el único que iba era yo. Porque lo demás pasaba como esto. Yo era el bueno. Diga, amén. Eso. Le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. ¿Sí? Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. Y el Señor Jesús le hace esta pregunta a los discípulos. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su Padre? Pregunta a la persona que está a tu lado. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su Padre? O sea que podremos concluir aquí que definitivamente el que hace la voluntad del Padre no es el que dice que sí, sino el que lo hace. Muchos le cuesta trabajo arrancar, pero después terminan haciendo la labor. Pero hay otros que te dicen que sí a todo, ¿verdad? Sí, pastor, sí, yo lo hago, sí, pastor, yo estoy ahí, sí, pastor, yo voy el domingo, sí, y te dicen que sí. Y uno los busca en la silla y no están. ¿Quién hizo la voluntad del Padre? Dile a la persona que está a tu lado, el que fue a la viña, el que trabajó en la viña. Dile, el que trabajó en la viña. Ahora, versículo 31, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Wow. ¿Te puedes imaginar cómo el Señor le estaba diciendo eso, verdad? A un pueblo. Ahí estaban los fariseos, estaban todos los feos y todos los que querían corchar al Señor con preguntas. Pero el Señor le estaba diciendo, ¿sabes qué? Hey, las rameras, las prostitutas, los rateros, los ladrones, todo lo peor, son mejores que ustedes, que conocen la palabra. ¿Por qué? Porque fueron a trabajar a la viña, porque hicieron la voluntad de Dios. Entonces, dile a la persona que está a tu lado, es importante obedecer al Señor. Entonces, fíjense que aquí es clave esto, porque ¿cómo se puede sentir una persona que está escuchando al Señor y le dice, hey, si tú no obedeces, vas a ser peor que cualquier ramera y cualquier ladrón? Eso es lo que está diciendo el Señor. Entonces dice aquí, versículo 32, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Entonces es importante obedecer. Mira, la obediencia para el Señor es algo como, ¿qué te digo? O sea, lo más
de las cosas que más espera el Señor de nosotros es la obediencia. Sí, podemos venir aquí un domingo, podemos escuchar el devocional 4 de la mañana, porque me dicen muchos, sí, yo lo escucho y tal, pero aquí lo importante es hacer la voluntad de Dios. O sea, muchos aquí deben comenzar a reflexionar si hay algo en su vida que no le han obedecido al Señor. Pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿tienes algo que no le has obedecido al Señor? Hay decisiones de vida, hay decisiones en la vida que nosotros no hemos tomado y hacen parte de la voluntad de Dios. Y tú sabes que la tienes que tomar. ¿Sí? Ahora, vamos a ver un pasaje importante que habla y profundiza más en eso y vamos a entrar, pero yo quiero que entienda y vaya reflexionando si hay decisiones en tu vida que todavía no has tomado y que entre dentro de la voluntad de Dios. Y siempre ponemos excusas. Ahora, Eclesiastés 8, y te voy a leer la Nueva Versión Internacional porque lo leí esta mañana y me pareció mejor explicado. Eclesiastés 8, versículo 2, dice, del 2 al 8 dice, yo digo, obedece al rey, porque lo has jurado ante Dios. No te apresures a salir de su presencia. Es decir, cuando nosotros desobedecemos, salimos de la presencia, salimos de la cobertura. Amén. Amén. ¿O es la lluvia o no desayunaron? Bueno, el que diga más amén, le invito a un desayuno al final. Ahí sí. Por la comida hacen cualquier cosa. Dios. Dice aquí, no te apresures a salir de su presencia. Cuando tú desobedeces, sales de la cobertura de alguien. De hecho, cuando nosotros éramos niños, ¿verdad? Inmediatamente cuando nosotros desobedecíamos, salíamos del cariño de papá y mamá. Pasaban a otro nivel, ¿sí o no? Pasaban al nivel de la chancleta. Entonces, igual, aquí definitivamente Eclesiastés, que es un libro de sabiduría, nos está diciendo, hey, ojo con esto, no te apresures a salir de su presencia. Antes de desobedecer, antes de hacer lo contrario a lo que, cuando habla aquí de rey, está hablando de la autoridad. Cuando la autoridad está diciendo algo, no te salgas de eso, no te apresures. Mira, lo más importante es pensar antes de actuar. Porque una vez que actúes, ya, cuando tú metes el pie, metido está, mi hermano. Y dice aquí, no defiendas una mala causa. Mira, cuando tú desobedeces, normalmente es porque estás aliado con otra persona. Además, yo conozco personas que se me acercan y me dicen, pero mira lo que digo el jefe. ¿Sí o no? Y comienzan a hablarte y comienzan a decirte, ¿tú estás de acuerdo con eso? No, pero es que, y comienza uno a tomar las posiciones de otra persona. Y de hecho, la gente busca aliado antes de desobedecer. Y aquí dice, no defiendas una mala causa. El desobedecer siempre será una mala causa. Siempre. Porque te estás yendo y te estás saliendo de la cobertura del Señor. O inclusive de tu autoridad. Dice, porque lo que Él quiere hacer, lo hace. Están hablando del rey. Puesto que la palabra del rey tiene autoridad, ¿quién puede pedir cuentas? El que acata sus órdenes no sufrirá daño alguno. Y eso lo dice la palabra. Es decir, muchas veces no nos gusta que nos corrijan. Pero cuando tú desobedeces, te estás saliendo de la cobertura y pasas a un nivel de corrección. Mira lo que dice aquí. El corazón sabio, dile a la persona que está a tu lado, el corazón sabio sabe cuándo y cómo acatarlas. En realidad, para todo lo que se hace hay un cuándo y un cómo, aunque el hombre tiene en su contra un gran problema, que no sabe lo que está por suceder. Si no hay quien se lo pueda decir, no hay quien tenga poder sobre el aliento de vida como para retenerlo, ni hay quien tenga poder sobre el día de su muerte. No hay licencias durante la batalla, ni la maldad deja libre al malvado. O sea, Eclesiastés nos está dando un consejo. No desobedezca. Dile a la persona que está a tu lado, no desobedezca. Ahora, ¿qué significa obedecer? Obedecer es hacer lo correcto. Ya, sencillo, ¿verdad?
Pero cuando hablamos de obediencia y de sujeción, estuvimos inclusive escuchando una prédica que habla sobre esto, que inclusive los servidores ya tienen la tarea, larguita, pero ya la tienen, que también habla de que sujetarse es hacer lo correcto, pero hacerlo con el espíritu correcto. Porque mucha gente obedece, pero no obedece con el espíritu correcto, ¿verdad? De hecho, hoy me mandan allá a la tienda, yo voy a la tienda, pero no voy contento, ¿sí o no? Entonces, yo puedo hacer las cosas correctamente, pero no con el espíritu correcto. Entonces, hay dos formas. De hecho, cuando yo hago algo, cualquier cosa que tú quieras hacer, de hecho, pasa hasta en el trabajo, cuando mucha gente se me acerca, pero es que esa persona es buena trabajadora. Pero buena trabajadora, ¿por qué? Porque hace todo, sí, hace todo, pero no lo hace de la forma correcta. Entonces, el jefe comienza a dudar de esa persona. O sea, del espíritu correcto. Tú le ves que no lo hace con gozo, tú lo ves con la cara amargada todo el día y te llega temprano, pero con la cara amargada. Tú no dices, o peleó con la mujer, ¿verdad? O él no se siente a gusto aquí. Definitivamente. Entonces, no es solamente hacer las cosas correctas, sino hacer las cosas correctamente, pero con el espíritu correcto. Ahora, de los dos hijos, yo creo que debe haber otro. Yo no soy nadie para corregir al Señor. Obviamente hay un contexto, pero de las cosas que esperaría el Señor es que existiera otro hijo que dijera que sí enseguida, pero también lo hiciera. ¿Sí o no? Porque tampoco estamos esperando personas que digan que no y que cuando le dé la gana es que hagan las cosas. Porque de hecho Eclesiastés le está diciendo, hey, el corazón sabio sabe cuándo y cómo acatarlas. ¿Sí? Habla de un corazón sabio, de una persona que es sabia. Una persona que es sabia sabe responderle en el momento adecuado, ¿verdad?, a la autoridad y decirle, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer. Y va y lo hace. Ahora, ¿por qué? Yo quiero que te identifiques. O eres en la persona en que dice que sí y no lo termina haciendo. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Muchas, ¿verdad? Sí, pastor, yo lo hago. Y no lo hace. Entonces uno pregunta, ay, ¿y qué pasa? Más con los hijos. Daniela, ve a arreglar el cuarto. Sí, papi, ya lo hago. Y se levanta uno y está el cuarto peor. Ya me está mirando. Entonces uno dice, ay, entonces, ¿dónde está mi autoridad? ¿Cuál es la forma entonces de decirle otra vez a Daniela? Ya no le voy a decir, mi amor, arregla el cuarto, ¿verdad? Si no se va a escuchar el vocerrón. ¿Sí? Mira, están haciendo así. Pero entonces, como autoridad pasa en el trabajo también. Pasa en el trabajo. Aquí lo importante es entender que para el Señor es de suma importancia obedecer. Mira, es tan importante que vamos a ver una historia que yo sé que la hemos leído, pero vamos a escudriñarla, que está en primer libro de Samuel y quiero que la busques. Si logramos entender esto, nos podemos ir. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Desde el versículo 1. Cuando una autoridad quiere hablar sobre una voluntad, da una orden, ¿sí? Pasa en el trabajo, pasa en la casa, pasa en la congregación, pasa en TNT, en todos lados. Entonces, libro de Samuel, capítulo 15, versículo 1 dice, un día Samuel le dijo a Saúl, ¿saben qué era Samuel? Un profeta, ¿verdad? Los profetas, normalmente una de sus funciones es poder leer el corazón de Dios y transmitirlo al pueblo. Entonces Saúl no tenía esa comunión con el Señor, pero era el rey en ese momento, era el primer rey que tenía el pueblo de Israel. Entonces quien direccionaba realmente las guerras, quien direccionaba las tareas, todo lo que había que conquistar, ¿quién era? Samuel. ¿Pero por qué? Porque tenía una comunión con el Señor. Gloria a Dios, aunque hoy existen los profetas, porque yo soy profeta, ¿verdad? Nosotros podemos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, lo dice la palabra. Pero aquí lo importante es saber cuál es la voluntad en el corazón del Padre. O sea, qué es lo que quiere Dios para tu vida. Amén.
Pregúntale a la persona que tú sabes lo que quiere Dios para tu vida. Sí, seguro. Entonces, ¿por qué no lo haces? Dile, ¿por qué no lo haces? Bueno, fíjense esto ahora. Dice, el Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo, Israel. Así que ponga atención al mensaje del Señor. Ponga atención ¿a qué? A la orden, ¿sí? Esta es la orden. Sigue diciendo, a ver. Así dice el Señor Todopoderoso. He decidido castigar a los amalecitas porque lo que le hicieron a Israel, pues no lo dejaron pasar cuando salía de Egipto. El Señor había decretado algo contra un pueblo que estaba ahí cercano, ¿sí? Y él dice, y él coge a Luis, le dice, te voy a ungir para hacer una tarea. ¿Sí o no? Y pasa también, a veces, entre muchos empleados, viene el jefe de Luis y le dice, Luis, te voy a escoger para que haga una tarea. ¿Cuáles son las tareas que tú haces allá? Bueno, reparar los equipos. Entonces, ¿cuántos técnicos hay? Pero aquí, este ejemplo no sirve, olviden. Supongamos que hay otros más técnicos. Entonces dice, entre todos le dicen a Luis, Luis, te voy a dar una tarea. No lo voy a escoger a ellos, te voy a escoger a ti. Entonces, a cada uno de ustedes Dios lo escogió con un propósito. De las cosas que sí tengo claro es que cada uno de ustedes vinieron desde el vientre de su madre con un propósito aquí, con una tarea, con una orden. Sí, Saúl tenía una tarea. Lo iban a ungir como rey, pero dentro de ser rey, Dios le estaba diciendo, hey, te voy a dar esta tarea. Clarito. ¿Sí? ¿Qué le dijo? Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Le dice, destruye por completo todo lo que le pertenezca. No le tengas compasión. Después entramos, eso es otra prédica, porque el Señor cogió a los amalecitas así. Pero aquí lo importante es que le estaba diciendo a Luis, Luis, hoy es tu día, Luis. Luis, ¿quién te manda a ponerte delante? Por eso los demás se ponen atrás. Hey, Luis, Dios te está diciendo que tienes que hacer esto. ¿Sí o no? Te ha ungido para eso. Diga amén. Bueno. Entonces, lo cogió a Saúl, le dijo, destruye por completo. Cuando alguien te da una orden, normalmente te dice y te da el detalle de las cosas. O sea, si yo sé la voluntad de Dios, yo sé el detalle de lo que Dios quiere. Amén. ¿Cuántos saben la voluntad de Dios para su vida? ¿Cuántos saben el detalle? A ver. Bueno, entonces Dios le está diciendo, destruye por completo todo lo que les pertenezca, no le tengas compasión, mátalos a todos, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos. O sea, le digo, por completo. Ahora, yo quiero que pongan la versión Reina Valera, por favor. Entonces dice, Saúl pues, desde el 4, Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec, versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, y a lo mejor de sus ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron. ¿No lo quisieron? Ahora, si nos vamos a lo que leímos, a la parábola de los dos hijos, ¿qué hijo? ¿Qué estaba haciendo Saúl en ese momento? ¿El hijo 1 o el hijo 2? ¿Cuál? ¿Qué dijo Saúl? Sí, yo voy, ¿verdad? Pero al final hizo lo que le daba la gana. Dile a la persona que está a tu lado, muchas veces no haces, pero míralo y dile, muchas veces no haces lo que Dios quiere, haces lo que te da la gana. Díselo, y si es tu esposo, restrígaselo. Dile, haces lo que te da la gana. ¿Sí? Hey,
¿Cuál fue la orden que le dieron a Saúl? ¿Y por qué? Oh, dile conmigo, cabezón. Si mismo Samuel le estaba diciendo, se lo dejó hasta escrito en la Biblia. Entonces, ¿por qué Saúl hace lo otro? Dile a la persona que a tu lado, es normal que la gente lo haga. Pero hoy vamos a cambiar eso. Amén. Les dice, y Saúl al pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas, y al ganado mayor, a los gruesos y a los carneros y a todos los buenos que no le quisieron y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y flaco destruyeron. Sí. Entonces él dijo, ahora, si tú lees ese pedazo, y yo cuando leía esto hace como unos días, yo decía, es verdad que uno actúa así. Dios le da una orden a uno. Es más, cuando uno le da una palabra aquí, y si son palabras de esas de que Dios te va a prosperar, y dice, ay, sí, Señor, y llora y todo, y nos movemos. Ay, sí. Pero hay que Dios te diga, Luis, tienes que buscarme más. Tienes que venir todos los domingos a la congregación. Y amén. Para que crean por lo menos. Eso. Tienes que ser más obediente. Di, amén. Tienes que hacer esto. Hey. Tienes que levantarte a las 4 de la mañana. Amén. ¿Sí o no? Tienes que ir a todas las casas de gloria. Di amén, para que crean. Amén. Hey. Y te da una orden de esa. Y tú dices, sí, Señor. Pero sales por ahí. Te olvidó la orden. Solamente te queda la que te voy a prosperar. Esa. Señor, sí. Pero para prosperarte, tienes que obedecerle. Eso no nos acordamos. Entonces, fíjate lo que le pasó. El hombre, ahí dice que quien no destruye a todas las cosas del pueblo fue el mismo Saúl. Y mira lo que dice, sigue leyendo, vamos al versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, Saúl está por acá con Luis, y Samuel estaba en otro lado. Sí, estaba en otro lado. Y acá donde está Samuel, el Señor le habla a Samuel. Imagínate, Samuel ni por ahí, Samuel orando, y de repente le llega palabra de Dios y le dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey, ¿a quién? ¿Quién ungió a Saúl por rey? ¿Te puedes imaginar la decepción de Samuel? Que esté orando y el Señor le dice, ese que ungiste de pastor, me pesa haberlo ungido. Y tú dices, ay, ¿cuál, Señor de todos? Ese que me desobedeció. Wow. O sea, tiene que ser duro, ¿verdad? Y eso pasa, mira, esto es un principio del reino. Llega un momento en que las autoridades, como dice el Señor, le pesa haber puesto a alguien en un cargo cuando realmente no le es obediente a las instrucciones claras dadas por la autoridad. Y ahí pasa. Entonces, lo mismo con el Señor. Si el Señor te dijo, ya tú sabes la voluntad de Él. Mira, si tú sabes cuál es la voluntad de Dios y sabes lo que tienes que hacer, ¿por qué no lo haces, mi hermano? Si a Dios le pesa haber ungido a personas para ciertas labores y no la hacen. Dice aquí, me pesa. ¿Qué significará me pesa? Me es una carga. Tremendo. Me es una carga, ¿verdad? El no hacer la voluntad. Me es una carga, me es un peso. O sea, y le está diciendo a Samuel, ¿sabe qué? Ese que ungiste, que yo te dije que ungiera, pero hoy me arrepiento de haberlo ungido. Entonces, queremos bendición, queremos que Dios nos prospere. Sí, pero no hacemos la voluntad de Él. Porque hoy no se estaría hablando de David.
Porque quien reemplaza a Saúl es David. Pero si Saúl hubiese hecho la voluntad de Dios, no se estuviese hablando de David, se estuviese hablando de Saúl todavía. Porque era el primer rey, iba a marcar una diferencia, iba a comenzar a dejar un legado. ¿Sí? Y por él, de hecho, ¿de dónde desciende el Señor? ¿De dónde? De David. De pronto hoy ni siquiera estuviésemos hablando de David, sino que el Señor descendía de Saúl. ¡Ey! Cosa tremenda. Pero simplemente porque el hombre desobedeció una orden. Ahora, ¿será importante la obediencia para el Señor? ¿Sí o no? Repite conmigo, chas. No podemos ir, pero vamos a seguir leyendo. Porque se ha vuelto en pos de mí. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el Señor puede decir, se ha vuelto en pos de mí? Cuando alguien se vuelve en pos de Él, ¿qué significa? Cuando tú puedes decir, es que esa persona se ha vuelto en pos de mí, ¿qué? No, está en contra. Y en ningún momento Saúl profirió algo malo contra el Señor. Pero así se siente una autoridad cuando ve que si a Luis, entre tantos técnicos, lo mandan a hacer algo y él hace lo que le da la gana. ¿Cómo se siente el jefe de Luis? Este man está en contra mía. ¿Sí o no? Así se siente el Señor. Entonces pregúntale a la persona que te digo, si sabes la voluntad, ¿por qué no haces lo que Él quieras que hagas? Ahora, vamos al versículo 11. Me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Cuando dice no ha cumplido mis palabras, se habla de la orden que él dio, que se la entregó Samuel. Claritica. Entonces, Dios ya te dijo algo que hacer. No te vayas en contra de Dios. Cuando tú desobedeces, te van en contra de Dios. Dice, y se apesadumbró Samuel. Es decir, se puso triste. Porque él dijo, hey, ¿qué habrá hecho este cabezón? Yo me imagino a Samuel orando y le vino eso. Y el Señor le habló, me pesa haber puesto a Saúl. Y Samuel dijo, ¿qué habrá hecho este? O sea, como cuando, yo recuerdo que una vez le llegaron a mis padres una noticia que allá están tus hijos peleando. ¿Sí? Yo me imagino, salió mi mamá y mi papá a buscarnos. No nos encontraron. Cuando yo llegué primero, yo ni estaba peleando, yo ni sabía que mi hermano era el que estaba peleando. Cuando yo llego, ¿qué me pasó? Ya el Señor me sanó de eso, gracias a Dios, Señor. Gloria a Dios. Yo fui quien llevé el bulto. Ya cuando llegó mi hermano, ya mi papá se había relajado. Sí, pero ¿qué pasa? Hey, cuando a nosotros nos dicen sus hijos, ese que está allá, está haciendo algo contrario a lo que tú mandaste a hacer, viene tristeza a la autoridad. Dice aquí, hey, se apesadumbró, o sea, se sintió, no se sintió bien. Entonces, fíjate que la autoridad espiritual, ¿quién la tenía? ¿Quién la tenía? Samuel. ¿Sí o no? Dice, y clamó Jehová, y Samuel clamó a Jehová toda aquella noche. Es decir, yo me imagino que le pedía misericordia por Saúl. Le decía, Señor, no importa, mira, todos fallamos. Sí, Señor, es que mira. Pero el Señor ya había tomado una decisión. Sigue. Versículo 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. El 13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú Jehová. Mira lo que le dice Saúl. Se encuentra con Samuel. Ya Samuel venía advertido por el Señor, ¿sí o no? Y Saúl le dice a Samuel, bendito seas tú Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. ¡Ajo! ¿Cuántos no le dicen a uno así? Ay, pastor, yo sí me levanto todos los días a las 4 de la mañana. Pero se levantan, se conectan y se duermen. ¿Ah? ¿Qué significa eso? 14. Samuel entonces dijo, Samuel sabía el tema, ¿verdad?
Samuel lo sabía. Samuel ya sabía y el Señor le había hablado. Y le sale esa con Saúl y le dice, y entonces, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Entre tantas vacas y ovejas que podía tener el pueblo de Israel, pero Samuel le tira ese viajazo para ver qué hace Saúl, como diciéndole, ¿sabes qué? No, papá, no puedes ocultarte ante el Señor. Dile a la persona que te toca, no puedes ocultarte ante el Señor. Toda cosa que hagas, dile, pero míralo los ojos, dile, toda cosa que hagas oculta, Dios lo está viendo. Ay, repite conmigo, chas. Eso. Más aprovecha, mujer, díselo en la cara. Samuel le dice, y entonces, ¿cuál es ese balido de ovejas y bramido de vacas que yo oigo con mis oídos? Claro que iba a oír con los oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. Lo peor que hace la gente desobediente es que le echa la culpa a otros. ¿Quién fue quien perdonó las ovejas? Saúl. Y aquí le está diciendo a Samuel, fue el pueblo. Fue el pueblo quien perdonó las ovejas. Estamos en el versículo 15. De Amalec lo han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero los demás los destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Yo me imagino ya Samuel, uno lo lee aquí, pero Samuel por dentro se lo miró a los ojos, como cuando te mira tu esposa y te dice, ¿sabes qué? Te pillé. ¿Sí o no? Allá se ríen. Yo sé lo que has hecho. Te lo dije. ¿Sí o no? Así te dicen, te lo dije. Yo sé. Te pillé. Entonces, así el Señor le está hablando, ya le había hablado a Samuel, ¿cómo va a ocultar uno algo ante el Señor? Si dice la palabra que sus ojos recorren toda la tierra, ¿verdad? Que en la intimidad, lo que haga en lo oculto, lo que pasa es que la gente no sabe, porque dice la palabra, lo que haga en lo oculto, afuera, ¿sé qué? Se va a saber, ¿verdad? Entonces, lo malo también, lo malo que hacen en lo oculto, algún día el Señor lo saca a la luz. No hay nada oculto. Dale un codazo ahí al que tiene a tu lado. Dile, no hay nada oculto. Dios, gracias Señor. Y dice, 17. Y le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño con tus propios ojos. Mira, lo hermoso de esto es que el Señor, a todo lo que nos dio ya un propósito, nos sacó del hueco. Nos sacó de algo que nosotros estábamos llevados, de una enfermedad, de la soledad, de problemas económicos, de todo. ¿Sí o no, Luis? Vamos a seguir aquí. Y el Señor a ti te sacó del hueco. Y te digo, yo necesito que hagas mi voluntad. Entonces, ¿por qué no la has hecho? No me respondas. Entonces te dice, llegó el momento, porque el Señor va a pedir cuenta, mi hermano. Yo te la pongo aquí jocoso para que no se sienta tan fuerte el tema. Pero el Señor sabe qué es lo que estás haciendo en lo oculto. Lo que dejas de hacer. Porque Dios ya te ha hablado de las cosas que tienes que hacer. De las cosas que tienes que dejar. ¿Verdad? Cuando no eres obediente a tus autoridades, Él lo sabe. O sea, por mucho que tu pastor no sepa, mi hermano, llega un momento en que el Señor alguien se te va a acercar y te va a decir, estás haciendo mal. Estás pensando mal, estás murmurando, te estás prestando para el chisme. O sea, Dios lo sabe. Aunque tú creas que quieras, mira, porque mucha gente lo dice, pero es que yo soy también cristiano, soy hijo de Dios. Saúl también era hijo de Dios. Pero el problema no es ese. El problema es que Dios está dando una orden y tienes que cumplirla. De eso trata la obediencia. Entonces, por mucho que le quieras ocultar a tu autoridad, por mucho que Saúl le quiso ocultar a Samuel, ya Samuel venía instruido, mi hermano. Instruido.
Por eso, cuidado con las esposas que te dicen, te lo dije. Dios también les habla. Digan a la mujer, amén. Y la estoy ayudando y no se dejan ayudar. 17. Y dijo Samuel, Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de la tribu de Israel. Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Si recuerdas de dónde te ha sacado el Señor y que te ha prosperado hoy. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Cuál crees tú que era la debilidad de Saúl? Porque Saúl sabía cuál era la orden, pero simplemente se vio la debilidad y cayó. Vio que el botín era bueno y, mi hermano, se le olvidó la orden del Señor. Muchos andan así, que en el día a día se dejan envolver. Entonces, si Dios te está dando una orden, no busques que Dios te bendiga si eres desobediente. Porque por mucho que el pastor no se entere, mi hermano, Dios, el Espíritu Santo, Dios se está dando cuenta de todo. De todo. Ahí sí no dicen amén. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Entonces, ahora mira y presta atención. Porque aquí es donde viene el quid del asunto, ¿verdad? Si entiendes esto, nos podemos ir. ¿Qué le está diciendo Saúl? Saúl le está diciendo, ¿sabes qué, Samuel? Yo hice lo que me mandaron a hacer. Yo fui a la guerra, ¿sí o no? ¿Él fue a la guerra? Diga, sí. ¿Acabó con los amalecitas? Dejó vivo al rey, ¿sí? Y le echó la culpa al pueblo diciéndole, el resto de ovejas se lo trajeron fue el pueblo. Pero él se estaba escudando, él estaba sacando un argumento diciendo, hey, yo cumplí con lo que me mandaron a hacer. Pero ¿qué pasa con mucha gente? Cumplen aparentemente como le da la gana hacerlo. Entonces, ¿cuál es el problema? La gente cree que esto es una democracia. Nosotros no podemos manejar una iglesia ni la vida en Cristo Jesús como democracia, porque no está escrito en la Biblia. Esto es una teocracia. Es decir, lo que Dios diga, eso es, mi hermano. Es que no importa, yo asisto todos los domingos. No importa. Ahora, yo escucho la prédica y me la escucho desde la casa, ¿verdad? Pero ¿dónde está realmente el cambio, la transformación del carácter en tu vida? ¿Dónde está si Dios te está diciendo deja la fornicación, deja el adulterio, deja de mentir, deja el chisme y no pasa nada en tu vida? Por mucho, mi hermano, que cumplas y vengas aquí o te levantes 4 de la mañana o hagas los ayunos o hagas la vigilia, si realmente no hay transformación en tu vida, no estás haciendo lo último que Dios quiere. Saúl se quería excusar y le estaba diciendo a Samuel, yo fui a la guerra. Yo hice lo que me mandaron a hacer. No, lo hiciste como te dio la gana. Dile a la persona que a tu lado, muchas veces te escudas con seguir a Dios, pero como te da la gana. Y esa es la gran diferencia, hermanos, de ser hijo obediente y de no serlo. Por eso el Señor le dijo a los fariseos, hey, hay 2 hijos que lo mandan a trabajar a ambos. Y uno dijo, sí, yo voy, yo trabajo, y no va. Ese era Saúl, que dijo un día, sí, yo voy a la guerra, y va, pero no hace lo que tiene que hacer. Entonces mucha gente está así. Mucha gente está así. Por eso es que dice que los últimos serán primero. ¿Pero por qué? Porque los primeros son muy rápidos en decir, sí, yo lo hago,
y realmente no le cumplen al Señor. Miren, si eso fuese así, todo esto estaría lleno de gente. Porque sabiendo que Dios es quien nos prospera, sabiendo que Dios nos sacó de la enfermedad, sabiendo que Dios nos levantó del hueco, nos sacó del hueco, hey, sabiendo todo eso, ¿por qué no eres agradecido con Dios si Dios te dio en su palabra, lo dijo, que tienes que congregarte? No, y te puedo sacar la lista de todas las cosas que nosotros desobedecemos. Porque aún el ofrendar y el diezmar son orden de Dios y no lo hacemos. Lo que pasa es que hoy hablar de diezmo y ofrenda, comienza la gente a irse de la iglesia, mi hermano. Entonces uno tiene que hablarle bajito de diezmo y ofrenda, para no ofender a nadie. Pero aquí Samuel sabía que a Dios no le agradaba a la gente desobediente. Lo que pasa es que, si yo se lo dije al principio, aquí no vamos a alcanzar muchos amenes. Pero Dios sí quiere gente obediente. Y dice aquí, versículo 22. Y quiero, mira, esto es clave. Dice, y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ahora, es importante. Para Dios es bueno los sacrificios. Porque lo que le dijo Saúl es: hey, no matamos las ovejas, porque la traímos para ofrecérsela al sacrificio. Eso no fue lo que dijo el Señor. Entonces mucha gente que le quiere servir a Dios, quiere seguir a Dios como ellos quieren hacerlo, a su manera. Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, como la gente no lo quiere hacer, tú no ves realmente que la gente prospere y la gente comience a cambiar o a ser transformado en su vida. ¿Por qué? Porque son desobedientes y tienen años en el evangelio, mi hermano, pero lo ves con el mismo carácter. Años. Entonces, ¿de qué vale venir aquí? Estamos perdiendo el tiempo. Yo se lo he dicho muchas veces. Hay gente que es mejor que se va para playa, ¿verdad? Se broncea y de pronto hasta eso es mejor. Porque ¿de qué vale aquí si tú lo que aprendes aquí no lo pones en práctica? Porque todo lo que se dice aquí es una orden de Dios en su palabra. Por eso le digo, búsquenlo en la Biblia. No le crean al pastor, búsquenlo en la Biblia. Para que usted vea que es cierto que Dios está pidiendo obediencia. Está pidiendo sacrificio, sí. Venir aquí es un sacrificio, ¿sí o no? ¿Sí o no? Oh, ¿cómo que no? Claro que sí. Ahora le da miedo decir que venir aquí es un sacrificio, ¿sí o no? Tú pudieses estar en tu casa haciendo otra cosa. Y es más, y hay esposos y esposas que están diciéndole: ¿para qué vas a ir? Pero tú te vienes como aún en discusión con tu esposo o con tu esposa, porque sabes que aquí hay una bendición. Pero ¿de qué te sirve si de aquí sales y no pones en práctica lo que realmente Dios está pidiendo? De nada, perdiste el tiempo. Entonces se necesita realmente personas que crean lo que se está diciendo, pero que lo pongan en práctica. Eso se llama obediencia. ¿Qué era obediencia? Hacer lo correcto. Dile a la persona que está a tu lado: obedecer es hacer lo correcto. Pero sujeción es hacer lo correcto con el espíritu correcto. Entonces, ¿Dios quiere que vengas aquí como sacrificio? Sí. Y se lo está diciendo a Saúl. Samuel le está diciendo: ¿se agrada a Dios de los holocaustos? Sí. Sí. ¿Se agrada a Dios de los sacrificios? Sí. ¿Se agrada a Dios de que lo busques todos los días? Sí. Mírame acá, por favor. ¿Se agrada a Dios que te levantes 4 de la mañana? Sí, se agrada. Es que ese no es el problema. El problema es que eso le falta algo para que realmente sea agradable a Dios. Es que lo que tú estés haciendo realmente sea en obediencia. Es decir, que la palabra de Dios la obedezca. Porque si tú no la obedeces, puedes venir aquí, mi hermano. Puedes levantarte a las 4 de la mañana. Puedes estar en los ayunos. Puedes estar en todo. Pero si no obedeces la palabra de Dios,
estás borrando todo. Como cuando dicen por ahí, lo que hace con las manos, lo daña con los pies. Entonces, eso es lo que Samuel le está diciendo. ¿Sabes qué? Tienes que ser obediente, papá. No te sirve ir a la guerra si no eres obediente. Entonces, lo que pasa es que siempre hemos visto a Dios como un Dios religioso. Hemos visto a Dios como un Dios lejano. Pero cuando tú tienes experiencia con Dios, cuando tú sabes que Dios existe realmente, hermano, tu vida cambia. Entonces, eso es lo que aquí Samuel le quiso decir a Saúl. Le está diciendo, esto no es solamente de ser rey. Esto no es solamente de ser pastor. Qué bonito que nos llamen pastor. Pero si yo no obedezco la palabra de Dios, no soy coherente. Entonces, ¿de qué vale decir que eres hijo si al final no terminas haciendo lo que Dios te mandó a hacer? ¿De qué te sirve ser hijo si al final no compras el poquito de aceite en la tienda? ¿Sí o no? Entonces, de eso está hablando Samuel. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en lo que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que... Yo quiero que lo repitamos unánime. Ciertamente, repite conmigo, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Díselo a la persona que está a tu lado. Ciertamente, como lo decía el expresidente, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Míralo a los ojos. Es que uno no puede entonces comer de una persona que venga aquí todos los domingos y creer que esa es la más santa. No. Eso sí le agrada a Dios. Es que eso sí le agrada a Dios. Aún eso es obedecer. Pero el Señor habla que también cuando estés allá afuera, obedezcan la palabra de Él. Dice, y el prestar atención. Y la persona que te lo tiene que prestar atención. No te duermas. Y la voy a tirar. Aquí hay gente que viene y se duerme. Entonces, ¿de qué te sirve venir? Quédate en tu casa durmiendo, hermano. La verdad. O sea, tú estás aquí. No, yo por no avergonzarte no te llamo la atención. Pero aquí hay gente que se duerme. Y eso que yo le pongo el swing. Pero hay gente que se duerme. Entonces no, mi hermano. A pesar que eso es un tema espiritual. Pero Dios te está diciendo, presta atención. Porque si no, ahora, hay gente que viene y ni anota. Bueno, gloria a Dios, eso queda grabado, ¿verdad? Pero si lo vieran otra vez. Pero hay gente que... Porque si hay algo que yo vengo a hacer esto aquí es aprender qué es lo que realmente le agrada a Dios para hacerlo allá afuera. Amén. Ahora, hay gente que anota, pero tampoco lo hace. No sirve tampoco. 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Es decir, fíjate que en el momento los servidores van a escuchar una prédica referente a eso. Cuando nosotros desobedecemos, nosotros entramos en rebeldía. Ya lo leímos, porque Saúl, ¿cómo lo veía el Señor? Se vino en contra mía, por no obedecer una orden de Dios. O sea, cuando nosotros no obedecemos, entramos en rebeldía. Creyendo tú que tú estás haciendo las cosas porque Dios te mandó, pero no las estás haciendo como Dios realmente te dijo. Entras en rebeldía. Y cuando entramos en rebeldía, aquí lo está diciendo el Señor, pecado de adivinación. ¿Saben qué es la adivinación? Como lo oculto, ¿verdad? La brujería. Entonces, para el Señor, un brujo, o más bien un rebelde,
El que no le obedece es como si fuese un brujo. Así lo mira el Señor. ¿Será delicado no obedecerle al Señor? Dice, y como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Por qué la obstinación? Porque hay gente, ¿verdad?, obstinada. ¿Qué es la persona obstinada? Es que viene el jefe de Luis, otra vez, vamos con Luis. Y le dice, Luis, yo quiero que me repare ese equipo, pero que le ponga todas las piezas colombianas. Y Luis le dice, sí, yo lo reparo. Va Luis a repararlo, ¿y qué hace Luis? Esas piezas colombianas no me gustan. Y le puso todas piezas extranjeras. ¿Sí o no? Ya. Y viene acá el jefe y le dice, ¿ya terminaste? Y Luis le dice, sí, ya terminé. Y va a ver el jefe y dice, pero yo no te dije que pusieras las piezas extranjeras, sino las colombianas. Él lo reparó, sí. Pero él ya tenía, en el momento en que le dieron la orden, hacer otra cosa. Hacer lo que él quería. Y va a hacerlo. Pero el espíritu con que él lo hace es totalmente diferente. Entonces, ¿qué es lo que da a entender Samuel aquí? Que Saúl, él fue a la guerra, pero él iba a hacer lo que le daba la gana. Así actuamos muchas veces en nuestra vida. Así actuamos muchas veces en nuestra vida. Entonces, ¿y qué pasa? Aquí dice, como ídolos, idolatría, la obstinación. Dile a la persona que está a tu lado, no sea obstinado, obstinada. Porque ¿sabe cómo el Señor mira a los ídolos? Eso está en la palabra. Dice que tienen ojos y no ven. Tienen manos y no pueden agarrar. Tienen pies y no pueden caminar. O sea que la obstinación realmente te lleva a un estado de muerte espiritual. Wow, esto es tremendo. Todo lo que hace la desobediencia. Dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas. ¿Y para qué fue ungido Saúl? Le dile a la persona que está a tu lado, cuídate de desobedecer. Díselo. Mira, si es tu esposo, míralo a los ojos, dile, cuídate de desobedecer. Porque Dios sí desecha. Desecha que en el propósito. Esto, yo no te puedo hablar de perder salvación ni nada porque estamos en un momento de gracia. Pero lo que sí es cierto es que a Saúl le quitaron la corona, mi hermano, y se la dieron a otro. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y después Samuel le dice, ¿sabes qué? Ya lo que Dios dijo, dicho está. Nada que hacer. Yo quiero que te coloques sobre tus pies.